Gómez, porque en el marco de la causa por Claudia Vega, la Fiscalía solicitó perpetua para el acusado. Estamos hablando de Pablo Zenón Vera, y en lo que fue una jornada de alegatos ayer, la Fiscalía solicitó prisión perpetua. Habrá que ver qué decide el tribunal. Siempre les recordamos, el tribunal no puede dar más de lo que pide la Fiscalía, sí puede dar menos. En este caso, en el posible marco de un hecho de femicidio, la Fiscalía pidió la máxima pena. Pero le vamos a preguntar al doctor Sergio Gómez, abogado de la querella que representa los intereses de la familia de Claudia Vega, si están conformes con el proceso, si creen que ha sido bueno el trabajo y cuáles son las expectativas que tienen de cara a la última parte, que será conocer la sentencia del tribunal. Doctor Gómez, ¿cómo le va? Bienvenido a Altadata. Aquí Matías e Ivana los saludamos. Buen día, Matías. Buen día, Ivana. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, gracias por el contacto, doctor. Por favor. Bueno, ¿cuál es el balance que hace de lo que vienen siendo ya estas últimas jornadas en el juicio por el femicidio de Claudia Vega, doctor? Ayer fue un día muy duro para todas las partes, incluso para todas aquellas que tienen mucha experiencia, y sobre todo para los jueces, porque la verdad que remover el dolor en los alegatos por todas las partes, la verdad que para la familia era durísimo. La tenía sentada Jessica a mi lado, escuchando atentamente los alegatos. En la parte del público estaba la hermanos, familiares directos de Claudia. Y empiezo con eso porque para mí es sumamente importante que el tribunal entienda que Claudia tiene que dejar de ser la víctima de Pablo Zenón Vera, tiene que dejar de ser... ella fue mucho más que el centro de ataque de Pablo Zenón Vera. Ella es una persona, un rostro, una madre, una abuela. De hecho, los nietos, en la actualidad ella tenía 2 nietos, y venía, Jessica estaba cursando su 6º mes de embarazo, venía una nieta más, que ella le había pedido a su hija que le ponga de nombre Karina. Karina hoy tiene 2 añitos. Los nietos tienen preguntas que jamás van a encontrar respuesta, y la verdad que el dolor era tan grande que se respiraba, que para mí era casi inquietante, y para mí era inquietante la pregunta, y casi insultante ver el contraste, pero el gran contraste que había con el semblante de Vera, esa impasividad que mantuvo Vera durante todo el proceso. Nunca la cambió, esa cara sin emoción, porque tampoco puedo decir que expresaba algún tipo de emoción, sino esa mirada al tribunal fija, sin decir una palabra. Y usted sabe que yo soy un hombre que siempre tiene esperanza, ¿no? Incluso siempre espero de aquellas personas que han cometido este delito, estos brutales delitos, siempre espero algo, ¿no? Siempre espero un arrepentimiento, una pizca de emoción, o digamos, algo que la recuerde a aquella que él decía que era su compañera, aquella persona que decía que se llamaba. Y cuando termina el debate, el tribunal le pregunta a él si él quería decir algo, y eso, lo que vaya a decir ahí, no es prueba. Es decir, que ahí él puede decir lo que él quiera, y como sus últimas palabras. Y le juro es un sentimiento pero cívico que tenía yo ahí, que pensé que iba a decir disculpas a la familia. Y le preguntó el tribunal: ¿tiene algo más para decir, señor Vera? No, nada más. No tengo nada que decir. Sinceramente eso fue, digamos, duro, porque confirmamos de que a todos los testigos le pregunté, a los policías que lo detuvieron a él, si él preguntó alguna vez por Claudia. Le pregunté a los médicos que fueron y que lo atendieron a él, mientras Claudia se debatía entre la vida y la muerte. Le pregunté a los médicos: discúlpenme, ustedes cuando lo fueron a revisar, ¿él le preguntó cómo está la señora, si está bien, está mal? No me pregunto nada. Le pregunté a los policías que lo fueron a notificar cuando él estaba detenido en Alcaidía por lesiones graves. Estaba detenido por esa calificación, y fallece Claudia, y le fueron a notificar el cambio de calificación. Es decir, que ahí él se entera de que había fallecido Claudia 9 días después del brutal ataque. ¿Y sabe qué les preguntó? Nada. Durante todo el proceso mantuvo un silencio que contrasta con el dolor inconmensurable de la familia de Claudia. La verdad que eso es lo que más me impactó durante todo este debate. Es que en la cabeza del femicida, del asesino, su accionar no estuvo mal al tener o a mirarla a Claudia como... Creo que usted relataba en el programa de José Luis que
Claudia en ese momento decide separarse de este señor, de este asesino, y él comete lo que comete. Si bien ella no fallece en el momento, pero termina falleciendo como consecuencia de este acto. Entonces, capaz que en la cabeza de este señor, él lo que hizo no estuvo mal, porque para él la que estaba mal en dejarlo, capaz era Claudia. Absolutamente. El proceso, como ayer le dije a los jueces, que porque la defensa decía, bueno, pero nunca antes hubo un antecedente de denuncia de violencia de género, nunca le pegó a él. Entonces, ¿cómo comprueban que había un proceso de cosificación? Bueno, eso para mí tiene que ver, lógicamente, que la defensa pública ha hecho un esfuerzo, eso yo lo rescato, sí, ha sido un esfuerzo, pero el esfuerzo de ellos era como sacarle agua de las piedras, querían hacer llover de abajo para arriba, eso es imposible, porque el peso de la prueba no le permitía a ellos hacer el fraccionamiento del análisis de los hechos. Ellos, ¿cómo? A ver, eso es desconocer que existe violencia simbólica. De hecho, una amiga, porque no es solamente física, la violencia tiene muchos aspectos, pero está bien, esos aspectos van reduciendo la humanidad y la individualidad de la mujer, ¿no? Quedó demostrado en el debate que más allá del hecho, de la secuencia criminal, se pudo demostrar la atmósfera previa, es decir, lo que estaba soportando Claudia en esa relación. Claudia, antes de conocerlo a Vera, era feliz, alegre, trabajadora, trabajaba de ordenanza en la legislatura, una mujer pujante, sin antecedentes patológicos, era sana, buena madre, y sobre todo una abuela de fierro, porque hasta el día de hoy sus nietos preguntan por ella. Era una amiga intachable, feliz. ¿Qué dijo su hijo Guillermo? Que ella era alegre, siempre era la chispeante, era el centro de atracción de la familia, de unión de la familia. Cuando lo conoce a Vera, eso empezó a cambiar. Y una amiga relató de que Claudia le contaba ya antes del hecho que veía actitudes en Pablo que la hacían retroceder. Ella quiso conocerlo a Pablo, quiso empezar la relación con Pablo Zenón Vera, pero ella quería ir despacio, porque ella venía de otras relaciones. Entonces ella quería tomarse el tiempo para conocerlo. Pero Pablo Zenón Vera lo interpretaba eso como un desplante, como un desprecio. Y más se acentuaba en la cabeza de Vera que ese desprecio se acentuaba porque ¿por qué no me presentas a tu familia? Y Claudia quería, yo te llevo a mi familia, pero cuando vamos. ¿Y qué hacía Vera? Le caía de imprevisto el trabajo para ver qué estaba haciendo, que con quién hablaba, con excusa, justo todos los días pasaba por ahí. Caía en cualquier horario y eso es marcar el territorio, lejos de parecer un gesto de preocupación, de presencia, es un gesto de control y fiscalización constante. Sí. Segundo, le dijo, che, te regalo un celular. Bueno, qué lindo, una pareja le va a regalar un celular, podría decirme usted, pero le decía, te regalo el celular, pero con la condición que me entregues el tuyo. Bueno, claramente él quería tener acceso a los mensajes, llamadas que hacía Claudia, y eso es una manifestación de desconfianza de él y obviamente de intromisión en la intimidad privada de Claudia. Otro ejemplo que le decía, che, pero ¿por qué jugaba? Porque Claudia tenía 6 hermanos, jugaban a la pelota. ¿Por qué juega al fútbol? ¿Vos que acaso sos lesbiana? A ver, más allá de que eso es una intromisión, un avasallamiento a los derechos personales de Claudia, evidencia el estereotipo machista que él, porque él dice que esos deportes están solamente reservados para los hombres. Claro, estigmatizando. Entonces, Vera, claro, ¿qué hacía Vera? Vera hacía todos procesos chiquitos, constantes y en el silencio, bajo una fachada de normalidad de la pareja, le iba comiendo los espacios de privacidad, de autonomía, y eso reduce a la posesión de él. Él decía, Vera, y claro, y eso, para estos personajes, eso es intolerable cuando esta posesión, esta cosa, esta pertenencia, va y les dice, y tiene la valentía de, no, sabes que no quiero seguir con esta relación. Claro. Eso Doctor, no es intolerable para él. Doctor Gómez, la defensa de Vera intentó plasmar una situación de violencia mutua o de que Claudia también lo había agredido a él y que la muerte se dio en un contexto de una gresca y no de una cuestión de violencia de género. ¿Fue ese el camino que tomó la defensa? La defensa, al final yo pensé que iban a plantear algo de eso. Sí. Si lo planteaban, obviamente le íbamos a tener que explicar, y más que todo la fiscalía iba a tener que explicar refutando esa posición, ¿no? Porque es la obligación. Pero no lo hicieron, simplemente pidieron la absolución. Básicamente lo que plantean ellos, que bueno, está bien, Claudia está un poquito lastimada, ¿no? Con un cuchillazo en zonas vitales del cuello, claro, y en el corazón.
pero bueno, a ver, ningún médico se metió dentro de la herida para ver qué profundidad tiene. Bien. Entonces, como no se ha probado eso, para mí que ha muerto por un virus que ha adquirido en el hospital. Eso la mata. Entonces hay que echarle la culpa al hospital Verabarro. Bueno, faltaba que digan que Claudia se cayó arriba del cuchillo sola, ¿no? Entonces, eso, por eso digo yo que es tratar de sacarle agua a las piedras. Esa es una tarea imposible. Yo entiendo el rol. Ahora, son buenos abogados lo que le ha tocado al Pablo Zenón Vera, pero aún así con esos abogados, con ese equipo de abogados, no han logrado revertir el resultado, porque eso da de bruces, choca contra la realidad, como la verdad rompe la pared. ¿Por qué? Porque dentro de la casa no hubo dos agresiones, porque los médicos constataron que Pablo Zenón Vera tenía una herida, está bien, en la zona del estómago, pero superficial, mire usted. Claro. Que le han dado unos analgésicos, le han curado eso y se fue a la alcaidía. Cambio, Claudia tenía en la zona vital una herida penetrante que le causó un shock hipovolémico. Shock hipovolémico significa pérdida masiva de sangre. Los médicos, todos, ninguno dijo, o sea, todos coincidieron en decir que ella siempre estuvo en estado grave, crítico. Y además le dieron zona vital del cuello. O sea, el cuello pasan vasos, arterias, y a ver, hay digamos un principio de revelación, como dice el presidente, que ustedes no lo quieren. Eso tiene que ver con que de la casa de Vera, los testigos que estaban al frente de la casa vieron salir a Claudia herida, tomándose el cuello, y detrás de Claudia, persiguiéndola, lo vieron a Pablo Vera con el cuchillo tipo carnicero empuñando en la mano derecha. Claro. A ver, si las heridas de Claudia la tiene en la zona izquierda y él es diestro, bueno, vamos arrimando el rompecabezas. Y segundo, en la casa se secuestró un solo cuchillo, no dos. Claro, sin duda. Ahora, ¿y quién tenía ese cuchillo? Vera, en la mano. Claro. Los testigos lo reconocieron, y la presencia de ese cuchillo, les digo, ese cuchillo, eso está reservado para el despiece, para el desposte, para eso. Sin duda. Claro, no era el cuchillito con el que uno corta el pan. No. Doctor, no es el Tramontina. Claro. Tiene un cuchillo tipo carnicero que medía más de 20 centímetros y le parece brutal el detalle, pero imagínense lo que le pareció a Claudia ver a la persona que decía que lo amaba atacarlo con eso en el cuello. O sea, tal cual. No, por eso es importante conocer, y uno entiende ahora en parte de su relato la crudeza que se vivió cuando fueron los alegatos, que siempre son un momento complicado en cada causa porque se repasan los hechos, las pruebas del expediente y qué fue lo que nos terminó depositando en el lugar que hoy estamos. Por último, doctor, y no le quito más tiempo porque sé que siempre la agenda de trabajo es amplia y permanente la que tiene usted, ¿hay fecha de lectura de sentencia? ¿Cómo sigue todo esto? Los plazos son ordenatorios, no perentorios para los jueces. Ellos se toman el tiempo de acuerdo al caudal de trabajo, y la Cámara está pasando por un momento complejo, poco personal, muchas audiencias se están colapsando. De hecho, a mí me suspendieron una audiencia que debía empezar la semana pasada y no empezó porque justamente por el tema de la continuidad del caso de Claudia Vega. Digamos, en abril había terminado el juicio de Michael, este niñito que ha sido atropellado por Cruz, y me dieron a conocer la sentencia recién esta semana. Pasaron 5 meses. Entonces yo haciendo una contemplación de eso, y estamos entre 3, 4 meses, 5, me lo estarán llamando. Espero que antes, porque entiendo que este caso, la prueba es abrumadora. Ahora, bueno, lógicamente que las sentencias llevan un tiempo porque los jueces tienen que hacer un relato pormenorizado y describiendo cómo llegan a la decisión. Recordemos que sí, lo único que coincido con la defensa es que estamos hablando de una prisión perpetua y hay que ser responsables a la hora de analizar la prueba. Pero yo creo que la prisión perpetua es la única pena posible para este caso, y de esa manera Claudia va a poder ser recordada desde otro lado, ¿no? Desde lo que fue ella, una mujer valiente y que siempre mandó un mensaje hasta el último, porque ella tuvo, debatiéndose entre la vida y la muerte, ella misma lo reconoce a Pablo Zenón Vera como su agresor. Ella le dijo a muchos testigos: Pablo me hizo esto. Claro, sin duda. Doctor, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Por favor, un placer, que tengan buena jornada.
Hasta luego, igual para usted. Bueno, ahí estaba la palabra del abogado, el doctor Sergio Gómez, abogado de la familia de Claudia Vega, en el caso que se intenta determinar la responsabilidad por la comisión de delito de femicidio de Pablo Zenón Vera, contando detalles, una parte de lo que fueron los alegatos y conociendo, Ivana, y sobre todo, creo yo, despertando algunas alertas, ¿no? En esto de conductas de personas con actitudes tóxicas, pero sobre todo tóxicas no desde, como lo decimos a veces livianamente, en chanza o en chiste, sino señales, indicios, alarmas que pueden determinar un contexto de violencia de género que luego se traduce en agresiones físicas y en el peor de los casos termina, como aquí, en un femicidio. Claro, la violencia siempre es sistemática, no siempre, es decir, si esto termina, lamentablemente como pasó en el caso de Claudia, con una agresión física que termina en la muerte, previamente hay otro tipo de violencia que no tiene que ver solamente con los golpes.